Hola, buenas noches, queridos seguidores y amantes de la historia. Esta es la primera vez que hacemos una transmisión en vivo y quisiera agradecerles a todas aquellas personas que nos han permitido eh, año con año, ya con este fueron 7 años en los cuales trabajamos para poder llevar un poco de la historia de México, de la historia oculta de México, de la historia pública, de la historia poco conocida, pero al final de cuentas la historia viva que fue México, que es y que será, la historia que nos formó y de la historia que nosotros dependemos. Por 7 largos años hemos ido avanzando poco a poco, trabajando en equipo, llevando a cuestas este proyecto. Hemos tenido en muchas ocasiones altibajos, pero aquí seguimos y en esta noche que estamos haciendo esta pequeña transmisión breve, quisiera invitarlos a que si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a la historia de México en la que podamos compartir, gustoso estaría yo en poder ayudarlos. No era nada planeado, pero como parte de nuestras estrategias que nos presenta la página de Facebook, se nos da la opción de una transmisión en vivo. Si desean alguna recomendación específica de algún libro de historia, también la pueden solicitar y con gusto se las estaremos dando. La historia de México es un amplio abanico de posibilidades. Tenemos 200 años de vida como república independiente, precisamente la cumplimos en octubre de este año cuando se sancionó la Constitución de 1824 y a los pocos días se eligió al primer presidente de México, don Guadalupe Victoria, pero también atrás de esos 200 años de vida como república vamos a tener 300 años de vida como virreinato, una institución que probablemente se nos muestre ajena, se nos muestre oscura o un poco complicada, pero que de alguna manera también forma parte de nuestro pasado como nación, ya que de gran parte de lo que sucedió durante esos 300 años, de 1521 hasta 1821, fue parte formativa de nuestra nación mexicana. La vez pasada comentábamos con algunos compañeros acerca de la figura de uno de los personajes más importantes, pero quizá más polémicos de la historia de México, en lo cual yo considero una de las piezas claves para la conformación de nuestra nación, pero también uno de mis personajes importantes y favoritos. Estamos hablando del veracruzano, el jalapeño Antonio López de Santa Anna. Para muchas personas, Antonio López de Santa Anna es el villano gris. No se puede considerar un villano de la magnitud probablemente que algunos le dan a Hernán Cortés, de la magnitud que algunos le dan a Victoriano Huerta o a otros personajes que se encuentran en el panteón histórico y que quisiéramos borrar con una sola mano quisiéramos eliminar a estos personajes, pero la visión que se le da a Santana es una visión contradictoria y un poco ambivalente en ambos aspectos, ya que para algunas personas lo consideran como una pieza clave necesaria y hasta cierto punto el antihéroe idóneo de la historia nacional mexicana, mientras que otras personas lo consideran pues el villano por antonomasia de la historia nacional y quien dio pie a muchos desastres. Pero debido a la bibliografía un poco amplia que me he permitido estudiar, les puedo decir que el personaje de Santana hasta cierto punto se podría considerar como un mal necesario en la conformación de la vida independiente de México. En 1821, que se logra la independencia de México en septiembre de 1821, no existía como tal una idea de nación mexicana. La nación mexicana se fue conformando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, pero para 1821 ni siquiera aquellas personas que se reunieron para proclamar la independencia se decidían qué nombre le iban a poner a la nación. Algunos pensaban que se debería de llamar Nación de Anáhuac, otros que se llamara México, etc. Surgieron muchas posibilidades,
pero la idea como tal no cuajó hasta durante casi la década de los 60 del siglo XIX. Esa situación se dio principalmente por las diferentes corrientes que existían en el momento en el que se da la consumación de la independencia. La independencia que se inicia en 1810 la van a iniciar los criollos, posteriormente la van a continuar y a mantener viva los mestizos, las castas. Estamos hablando de mestizos como José María Morelos y Pavón, de mulatos como Vicente Guerrero, y al final de cuentas los que van a consumar la independencia en 1821, pues van a ser nuevamente los criollos. Pero en el surgimiento de la idea de nación van a haber diferentes grupos que se van a estar peleando por la conformación de un sistema de gobierno. Solamente en el año de 1821 a 1824 vamos a tener iturbidistas peleándose con borbonistas, republicanos peleándose con centralistas, imperialistas peleándose con ellos mismos, y entre ellos mismos van a existir divisiones internas. Si tenemos imperialistas, esos imperialistas van a optar por ser iturbidistas porque van a querer a Agustín de Iturbide en la corona, y otros van a querer a Fernando VII o algún descendiente de los Borbones. Si son republicanos, los republicanos se van a estar peleando entre ellos porque unos van a querer ser centralistas y otros van a querer ser federalistas. Al final de cuentas, esas desuniones que van a existir en los principales proyectos de gobierno van a causar un sinnúmero de conflictos, un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de levantamientos militares que van a usufructuar la presidencia como un bien personal. Entre ellos va a surgir la figura de Antonio López de Santa Anna, un mal necesario para la nación. ¿Por qué un mal necesario para la nación? Bueno, porque entre toda esa pleyade de partidos que existían durante gran parte de las primeras décadas de vida independiente, solamente una persona, una figura se va a sobreponer por sobre los demás y los va a mantener unidos. Esa frase que se decía por ahí de que la patria desgarrada llamaba a Santa Anna siempre para evitar su desmembramiento, pues hasta cierto punto fue verdadero, ya que la figura de Santa Anna, que se elevó por ahí de 1829 en adelante, va a aglomerar en su persona los diferentes tipos de partidos que van a existir y los va a obligar en algún momento a cohesionar en algunos gobiernos. De 1824, que se elige al presidente Guadalupe Victoria, hasta 1857, que se elige a Benito Juárez, ningún presidente había concluido su periodo de gobierno, solamente Victoria, que lo concluyó en 1828. Pero eso se debía, como les comentaba yo, a los múltiples proyectos de gobierno, pero solamente es la presencia de Santa Anna la que va a permitir la cohesión de algunos proyectos nacionales. ¿Por qué? Porque su personalidad avasalladora, como él mismo en algunas ocasiones se llegó a calificar, va a permitirse atraer a los múltiples partidos y cohesionarlos en una sola idea de gobierno. La identidad nacional no se iba a poder gestar ni iba a poder nacer entre medio de todas estas ideas, y cuando México se enfrenta a la intervención norteamericana, la guerra contra Estados Unidos de 1846 a 1848, pues no existe como tal una idea de México. Probablemente existe un papel que dice Estados Unidos mexicanos, que decía Estados Unidos mexicanos, pero la idea de nación mexicana no va a existir. ¿Por qué? Porque existían diferentes estratos sociales, los indígenas por un lado, los criollos por el otro, las castas casi desaparecidas por otro lado, y así sucesivamente. La idea de nación va a surgir precisamente hasta durante 1862 en la intervención francesa, y eso se debe en gran medida a la derrota que sufre México en la guerra norteamericana, cuando Estados Unidos derrota a México en 1847 y lo hace firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo en febrero de 1848, con el que pierde más del 50% de su territorio nacional. Los estados de California, Arizona, Nuevo México, y renuncia a las pretensiones y ambiciones sobre Texas, pues el pueblo mexicano se da cuenta
se da cuenta que si en 1862, ante el avance de los franceses, no no une las manos, no se prepara para una defensa conjunta, pues México va a desaparecer. El trauma que México tiene en la guerra del 47 va a ayudar en gran medida a la conformación de una defensa más unida durante la intervención francesa. Pero ¿qué tiene que ver esto con el personaje de Santa Anna? Bueno, pues Santa Anna fue el dirigente de México durante la guerra del 47 contra Estados Unidos y lamentablemente le echamos la culpa de la derrota sufrida, pero fue precisamente esa discordia, o como dice nuestro querido seguidor Luis, el México de la discordia, fue precisamente ese México de la discordia lo que no permitió la cohesión de una defensa exitosa, ya que mientras Santa Anna se encontraba en la Angostura luchando contra los estadounidenses el 23 y el 24 de febrero, en una de las batallas más encarnizadas que pudieron haber en la guerra, mientras el pueblo y el ejército mexicano luchaba de la mano de Santa Anna en el norte, en la Ciudad de México los liberales moderados y los liberales puros junto con los conservadores se rebelaban en la rebelión de los polcos, entretenían ejércitos, distraían recursos y le daban al traste a la defensa mexicana. Y en esos mismos días, en el mes de marzo de 1847, pues México perdía el puerto de Veracruz e iniciaba la invasión norteamericana por parte de la ruta de Cortés. Prueba de que la discordia del México de ese momento, que no permitía la cohesión de una idea de nación, es que las rebeliones continuaron y durante la intervención norteamericana muchos estados negaron la ayuda ni el envío de tropas para la defensa de la Ciudad de México y el Valle y de otros puntos importantes de la República. Cosa muy curiosa que ocurre lo contrario. En 1862, durante la batalla de Puebla, cuando se sabe de la aproximación del ejército invasor francés sobre la capital poblana, pues no todos, ciertamente, pero muchos estados se ponen manos a la obra para defender la integridad nacional, cosa muy contraria que va a ocurrir unos 20 años atrás, cuando Puebla ni siquiera fue defendida contra los estadounidenses. En este caso Puebla sí fue defendido y la defensa fue exitosa. La victoria de Puebla probablemente fue un poco estéril porque no contó para el esfuerzo de nación, pero sí contó para la consolidación de la historia y de la idea de una nación mexicana. Al año siguiente, en 1863, cuando se da el sitio de Puebla, si en 1862 en Puebla se lograron reunir aproximadamente entre 5,000 y 6,000 elementos del Ejército de Oriente, bueno, pues ya en 1863 ese número se logra hasta triplicar, más 18 estados de la Federación prestan tropas para la defensa de Puebla, y pues ya existe una cohesión todavía mayor de la idea de nación mexicana. Nuestro seguidor Héctor Recio dice: Santa Anna en 1847 pretendía iniciar una guerra de guerrillas contra Estados Unidos, pero ya está muy desprestigiado por tantas derrotas y hasta Benito Juárez como gobernador le dio la espalda. Eso sí fue muy cierto. Ya existía la guerrilla, Héctor, permítame decirle que ya existían guerrillas en el Camino Nacional México-Veracruz. Existían guerrillas como la del padre Jarauta, Domeco de Jarauta y de Rebolledo, que pusieron en jaque al ejército de Winfield Scott en los meses de agosto a septiembre de 1847 y lograron cortar el suministro hacia el Valle de México en algunas ocasiones, pero cuando la Ciudad de México cae, voces como la de Santa Anna o la de Melchor Ocampo, que en ese entonces era gobernador del estado de Michoacán, optaron por el inicio de la guerrilla y el gobierno del por entonces presidente Manuel de la Peña y Peña se negó a iniciar la estrategia de guerrillas y prefirió iniciar las negociaciones que culminaron pues con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la cesión
del territorio nacional. Ciertamente, cuando ya Santana se ve derrotado, ya su estrategia de guerrillas no es aceptada y la mayor parte de su ejército empieza a desertar, intenta salir de México por el estado de Oaxaca, y Benito Juárez, que era gobernador en ese entonces de Oaxaca, le manda una carta y le dice que si él se atreve a pisar territorio mexicano, que se prepare para ser encarcelado. ¿Vale? Y ahí inicia uno de esos enfrentamientos que se van a dar entre una rivalidad, aunque un poco oculta, entre Juárez y Santana, pero que va a ser muy importante. Muchas gracias por su comentario. Héctor Recio también nos dice: Zaragoza no tenía muy buena impresión de los habitantes de Puebla, que aportaron un poco para la batalla del 5 de mayo. Así es, Puebla, debido al importante obispado que existía ahí, el segundo obispado más importante del México del siglo XIX, el obispado de Puebla. Debido a eso, Puebla era muy conservador, bastante conservador, y se dice que hasta se entristecieron después de la batalla del 5 de mayo porque no entraron los franceses, y por ahí existen leyendas urbanas o hasta historias comprobadas de que les tenían unos guajolotes para hacerlos en mole a los franceses, y cuando se dieron cuenta pues que no iban a entrar triunfales por culpa de Zaragoza, pues se pusieron bastante tristes. Zaragoza incluso llegó a decir, cierto o falso, que le deberían de prender fuego a la ciudad de Puebla. Cosas curiosas de la historia. Ahorita los poblanos se sienten bastante orgullosos de su pasado, pero así suele suceder, y eso se debe en gran medida a que, pues, entre verdades o mentiras, la gran década nacional, que va de 1857 a 1867, pues es la segunda independencia de México y es quien aporta a la conformación de una idea de nación, cosa que lamentablemente no existió durante 1847, pero que de alguna medida pues se intentó una defensa un poco más conjunta, aunque lamentablemente las discordias, los partidismos, las envidias, las rencillas personales pues no permitieron esa idea de que México pudiera salvarse de la invasión norteamericana. Ciertamente existía mucha ventaja armamentista, los estadounidenses tenían un armamento superior, pero retomando la idea de nuestro seguidor Héctor, si el gobierno mexicano hubiera optado por la estrategia de guerrillas en el 47, como lo hizo en la intervención francesa, probablemente la guerra se hubiera prolongado un poco más y se hubieran obtenido unos mejores resultados. ¿Por qué? Bueno, porque la guerra, al final de cuentas, significa pérdidas humanas y económicas para ambos países. Aunque uno triunfe, pues durante el establecimiento del conflicto existen pérdidas, y en Estados Unidos había bastante oposición por parte de algunos sectores políticos con respecto a la invasión. Un caso muy conocido es el del futuro presidente Abraham Lincoln, que se opuso a la guerra, y el triste recuerdo que al otro presidente estadounidense, a Ulysses S. Grant, le causaba la guerra. Ambos mandatarios estadounidenses veían la guerra del 47 en la historia y pues la veían como una de las peores aberraciones que pudieron existir en la historia de su país, en la historia de Estados Unidos. No sé si tengan alguna otra duda, algún otro comentario. De no ser así, bueno, pues paso a despedirme. Espero que este sea el primero de muchos transmisiones en vivo, ya que ciertamente es bueno ayudar a responder las preguntas de nuestros seguidores para que se pueda seguir pues conociendo la historia de México, muy buena, muy importante, muy interesante, y que seguramente por ahí vamos a encontrar muchos datos relevantes con los cuales podemos ayudarlos y seguir compartiendo la historia. Hasta la próxima.